Muchas gracias por la invitación, señora vicegobernadora, señor presidente de la Cámara de Diputados. Obviamente un honor el hecho de estar compartiendo estas jornadas. Básicamente, antes de comenzar esta dinámica, quiero hacer una brevísima acotación y reflexión como para ponerle un marco, no desde la legislatura, sino desde la sociedad civil, en el sentido que me parece muy interesante, rescato y valoro la posibilidad de poner a las instituciones en un rol distinto, de poner a las instituciones en un rol cívico, en un rol pedagógico, en un rol ciudadano, para intentar comprender, querer y profundizar el conocimiento de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Y eso hacerlo en este contexto, con los especialistas, en este caso los que me acompañan en este eje, tanto Carlos como Aida, creo que dos eminencias reconocidísimas, no solo en la provincia, sino más allá de nuestras fronteras. Entonces, en ese contexto y en esta situación de ver esta convocatoria, de ver que esta convocatoria además está nutrida no solo de gente de la política, sino también de las instituciones, de las universidades, de los distintos poderes, de los distintos partidos de oficialismo y de oposición, creo que es altamente gratificante, ¿no? Y me parece que no es un dato menor. En ese sentido, y para comenzar, hemos acordado un pequeño comentario disparador de esta situación, y por un mero sentido de orden vamos a comenzar con Carlos para que nos haga una brevísima introducción respecto de cuál era el contexto histórico de hace 100 años atrás, cuáles eran los debates políticos y cuál era la situación en la cual surge esta Constitución que hoy estamos celebrando. Carlos. Yo en primer lugar quiero agradecer mucho a la legislatura en la persona de sus autoridades, la señora vicegobernadora, el señor presidente de la Cámara de Diputados, esta invitación para el festejo y el recuerdo de la sanción de la Constitución de 1916. Tener parte o poder participar en este acto me agrada, me satisface, y más con el esquema como ha estado planteado, con carácter coloquial, y con ese carácter coloquial pretendo transmitirle a ustedes algunas imágenes, pues se me ha pedido a mí específicamente que recree, como dice Luis recién, el contexto histórico de la sanción de la Constitución de 1916. Cuestión que, conocida o mi gusto por la historia, me parece decisiva, porque tengo la sensación de que vivimos en sociedades que han perdido la perspectiva histórica. Vivimos en la inmediatez, desde Twitter en adelante. Es decir, todo tiene que ver con lo inmediato, con lo que está pasando en este mismo momento, con el bombardeo de las noticias, de la información, etc. Y la historia, que para muchos que tenemos al menos esta edad, la mía y la de otros que veo acá en este salón, la historia tenía profundidad. Y tengo la sensación de que en los últimos tiempos la historia se ha convertido en plana. Quiero decir que veo en mis alumnos que tienen en un mismo plano puesto a Perón, Mariano Moreno y Julio César. Forman parte del pasado, ¿no es cierto? Entonces se ha perdido la sensación de profundidad que teníamos nosotros y de todo lo que significaba la tradición que acompañaba esa profundidad de la historia. Y entonces se ha olvidado quizás, o no se sabe, cómo era esa Mendoza de 1916, o mejor de 1915, que es cuando se discute y se debate la Constitución. Y acá han acompañado magníficamente con estas imágenes que nos pueden hacer pensar y entender que esta Constitución que hoy celebramos fue sancionada en otra provincia,
de otro país y de otro mundo. El mundo vivía una crisis tremenda. Estábamos en el medio de la Primera Guerra Mundial. Y no se la llamó mundial por casualidad, sino porque en el fenómeno de expansión del conflicto fue abarcando prácticamente todos los continentes. Y ese fenómeno de la Primera Guerra Mundial impactó tremendamente en todas las sociedades, y también en Mendoza, este lugar alejado, pequeño, en un rincón del mundo, recibía el impacto de esa enorme crisis internacional que era la Primera Guerra Mundial. Los diarios, yo los he recorrido con gusto, con placer, hasta la Primera Guerra Mundial en general eran páginas escritas. Y a partir de este fenómeno empiezan a aparecer por primera vez imágenes, lo que hoy llamaríamos infografías, es decir, mapas, reproducción de cómo había sido una batalla, etcétera, etcétera. Cambia el periodismo, cambia la transmisión de lo que está sucediendo y toda esta sociedad, esta pequeña sociedad que era Mendoza, se conmueve ante una crisis internacional como era la Primera Guerra Mundial. A nivel nacional se vivía una crisis también muy importante. Piénsese que en 1915 estamos exactamente en el medio del tránsito de lo que se llamó la República Oligárquica a la República Democrática. En 1912 se había sancionado no una ley, sino 3 leyes que implicaron la transformación democrática de la sociedad argentina que se consumaría con las elecciones de 1916, 1915 y la elección de Hipólito Yrigoyen en 1916. Pero había una gran crisis nacional donde los sectores políticos que habían tenido el predominio en la vida social de Argentina hasta ese momento estaban cediendo su espacio a nuevos sectores políticos. Y Mendoza no tenía nada que ver con la Mendoza de nuestros días. Era una ciudad chata, una ciudad que empezaba a tener visos de su desarrollo. Toda la provincia tenía, no recuerdo exactamente los números, pero están en un libro que escribí, algo así como 250.000 habitantes. El padrón electoral, que no comprendía a las mujeres por entonces, eran 50.000 personas. Esta sociedad tenía más del 35% de extranjeros, es decir, que uno salía a la calle y de cada 3 personas que se cruzaba, una era extranjera. Había un altísimo grado de analfabetismo en ese momento en Mendoza. Era una pequeña sociedad, una sociedad aldeana, que sin embargo discutía sus temas políticos y jurídicos con una solvencia, con un conocimiento, con un aporte bibliográfico que sorprende a quien revisa los escritos de aquellos tiempos. Y muchos de esos escritos están allá, en la biblioteca de esta legislatura, magnífica biblioteca de la legislatura, que reúne todavía textos de los que se utilizaron en el proceso de reforma y de sanción de la Convención de la Constitución de 1916. Y se vivía, y con esto termino en este encuadre histórico, se vivía en Mendoza un momento político muy especial, muy especial. Hasta no mucho tiempo antes, hasta 1910 diría yo, el predominio de Emilio Civit había sido franco y dominante en la sociedad mendocina, pero había empezado su decadencia política. Por aquello que yo siempre recuerdo a mis alumnos y que es bueno que en un ámbito político se repita: todo poder que se tiene, tarde o temprano se pierde. Hay un cierto sentido de perdurabilidad en el ejercicio del poder que la historia demuestra que es falsa. Y hasta un hombre de la dimensión de Emilio Civit entra en su declinación política en 1910. Y quien vendría a sustituirlo como un caudillo dominante, don José Néstor Lencina, todavía no había alcanzado ese nivel porque es elegido gobernador en 1918. Y en este breve interregno, yo he dicho por escrito, en ese instante histórico en que declina un caudillo y asciende otro, se produce la Convención de 1915, con lo cual
el clima de moderación, de equilibrio, de aceptación de las diferencias, precisamente por esa transición tan especial de que no había dos caudillos dominantes en el momento, signa el texto de la Constitución que se sanciona el 11 de febrero de 1916. Los debates de la Constitución, de la Convención Constituyente, revelan ese clima de equilibrio, de consideración, de ponderación que se ve reflejado también en sus normas. Ese era el ambiente pintado a muy grandes rasgos en que se sanciona la Constitución. Creo que esta introducción es bastante ilustrativa respecto, y no, a mí particularmente me da pie para que Aida nos dilucide o nos ilumine un poquito cómo en ese contexto de esta sociedad tan distinta que planteaba Carlos y en ese contexto histórico tan particular, Mendoza es capaz de dar una élite que fue la que consagra este núcleo de derechos y garantías que hoy todavía seguimos respetando y que generó admiración en ese momento, ¿no? Digo, a ver, para intentar enlazar el contexto histórico con el marco meramente técnico-jurídico, Aida. Digo que en mi caso podría tener menos justificación esta invitación, porque como muchos de ustedes saben, una de las tantas frustradas reformas a la Constitución obedece a una sentencia que se dictó cuando yo estaba en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza. Por lo que esta interpretación, que incluso acá mismo se calificó de amañada o de fraudulenta o de lo que fuese, bueno, en razón de haber sido yo quien emitió el voto preopinante de aquella sentencia, algunos de ustedes podrían estar diciendo, pero Laura Montero se ha equivocado con la persona que ha invitado aquí. Pero ciertamente una relectura, como nos gusta decir ahora a nosotros, de aquella sentencia en estos días va a mostrar que el espíritu que anima a Laura Montero con esta iniciativa es precisamente la que nosotros hemos expresado en aquella sentencia. Porque en aquella sentencia nosotros rescatamos esto que se ha hablado acá y de lo que me están preguntando, sobre la participación y sobre la necesaria participación que la sociedad tiene que tener en toda reforma constitucional. Y cómo la reforma a la Constitución no podía venir impuesta desde arriba sin una previa, esto que se llama ahora democracia participativa, para que todos nos pusiéramos de acuerdo sobre los temas que debían ser discutidos. Y parece premonitorio que la última frase de aquella sentencia dijese precisamente: llegará un día en que la sociedad mendocina, democráticamente, dirá qué hacer con esta sabia Constitución y qué aspectos deben ser modificados. Así que creo, Laura, que no te has equivocado invitándome, porque yo nunca he sido defensora de la inmovilidad de las leyes. También aquella vieja sentencia recuerda a aquel griego que tan enamorado estaba de sus leyes, que le hizo prometer al pueblo que no cambiarían las leyes mientras él no regresara. Y entonces lo que hizo fue, cuando salió del viaje, no comer para morir de inanición y no volver con el fin de que sus leyes no se modificaran. Nunca hemos hecho eso. Se ha recordado aquí mi participación, nada más ni nada menos que en la sustitución del Código Civil argentino de la época de Vélez. Y aquí engancho entonces con lo que me pregunta. Bueno. Efectivamente, Mendoza siempre contó con esto que menciona Carlos, una suerte de élite intelectual. En lo que a mí me compete, que son los temas del derecho civil, recuerdo, por ejemplo, que aquí vivió un señor, Manuel Assange, con anterioridad a la fecha que estás mencionando, pero que fue el primero que le mandó a Vélez Sarsfield una crítica
al proyecto que había hecho. Y este señor vivía acá, en la provincia de Mendoza, tenía una biblioteca impresionante. O sea, es una Mendoza que ha gestado estas élites intelectuales desde siempre. Entonces, como bien señaló Carlos, en este contexto histórico maravilloso que nos ha pintado, en aquel contexto histórico, obviamente, habían derechos fundamentales que son los mismos que hoy tenemos, pero como dice ese gran filósofo del derecho Bobbio, los derechos fundamentales no siempre son los mismos. Aún los derechos fundamentales cambian con el tiempo. Cosas que antes tolerábamos, ahora no las toleramos. Carlos mencionaba una constitución donde no había voto femenino. Esto de que el voto fuese solamente masculino podía ser tolerado en aquella época y no es tolerado ahora. Esto sería ya casi paradigmático, digamos, el tema del voto y de quienes participan. Pero hay otros derechos fundamentales que son típicos de nuestra época y que no eran de aquella época. No obstante que era gente súper adelantada, como recién se ha mencionado. Hoy hay una especie de mini sistemas de derechos fundamentales, o sea, sectores que en protección de grupos minoritarios extraemos como mini sistemas de derechos fundamentales. Derechos fundamentales de las personas con discapacidad, derechos fundamentales de los niños, derechos fundamentales de los ancianos. Entonces, hoy la noción de derechos fundamentales también difiere de aquella de esa época. Hay personas que partimos de la base que son iguales formalmente, pero que en la sociedad se encuentran en un grado de inferioridad y que la Constitución tiene que levantar, y no basta que la levante la ley, tiene que levantarla la Constitución, porque en la Constitución vamos a estar fuera de esto que también señalaba Carlos, lo que son las ideologías que van cambiando. Así como cambiaba el liderazgo, mostraba él, de un Emilio Civit a un Lencinas. ¿Y eso por qué? Porque iban cambiando esas ideologías. Entonces, esas mayorías que podríamos decir ocasionales, que antes eran más estables, pero que ahora son más cambiantes, esas mayorías ocasionales no pueden ser las que dominen cuáles son los derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales tienen que estar en la Constitución. Por supuesto, en la época del año 1916, nadie pensaba en los derechos reproductivos y sexuales de nuestras adolescentes. Pero hoy eso parece algo que no podemos dejar librado a lo que es la ideología ocasional, sino que debe incorporarse a la Constitución para que no dependamos de lo que hoy o mañana tenemos gobiernos más o menos conservadores, entre comillas, para la protección de esos derechos fundamentales. A mí me parece que esta Constitución del año 1916 es muy sabia en una cosa y que creo que hay que profundizar en una futura reforma. No interesa cuáles son los derechos, dice Bobbio, lo vuelvo a citar. Lo que interesa es la eficacia de esos derechos. Parece mentira, este tema de la eficacia de la que nosotros nos estamos haciendo cargo no hace demasiado tiempo, estaba metido en la cabeza de esta gente. Derecho a la educación. Ah, sí, pero escúchame. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Señores, partidas presupuestarias que pongo en la Constitución. O sea, el tema de la eficacia de los derechos, esto para mí es fundamental en la Constitución del año 1916. Y es lo que debemos nosotros profundizar. Si nosotros incorporamos, por ejemplo, los derechos de la niñez y la adolescencia, que están en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que están en la Ley 26061, que están en tantísimas leyes, no nos interesa volver a repetir todos esos derechos que están allí,
si tenemos que poner cosas acá, en nuestra Constitución, ¿cuáles son? Bueno, si hoy hemos desjudicializado gran parte de la problemática de la niñez y la adolescencia, si eso le pertenece a la administración y a la administración local, que es propio del tema provincial, entonces, ¿qué tendría que decir nuestra Constitución? Nuestra Constitución, por ejemplo, tendría que decir que los que ocupen los cargos públicos referidos a niñez, adolescencia, etcétera, etcétera, tienen que ser, como dice la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, personas capacitadas con antecedentes, designados por concurso o lo que fuese. ¿Para qué? Para que los que están a cargo de eso realmente sean gente capaz. Entonces yo creo que este espíritu de la eficacia de los derechos, de la participación, de lo que tanto se ocuparon los constituyentes del año 1916, y en eso para mí han sido realmente precursores de la problemática actual del derecho, hay que incluirlo en estos nuevos derechos de los que estoy hablando, pero siempre teniendo en miras la eficacia de los derechos. Tenemos que ser lo suficientemente creativos, así como fueron ellos, de decir 25% del presupuesto para salud, nosotros creativos para poner cláusulas de eficacia de esos derechos fundamentales. Agua, protegemos el agua. ¿Cómo la protegemos? Pero mire, participación, comunidades de regantes están allí. Una cosa increíble que en esa época se hablara de estas cosas. Las comunidades regantes en otros lados estaban en las leyes, no estaban en la Constitución. O sea, no solo el paso de la consagración del derecho, sino cómo hacerlo efectivo. Exacto. Y tenemos que ser lo suficientemente prudentes, pues ya sabemos, las constituciones no pueden ser casuísticas, reglamentaristas, pero hay temas que son de la eficacia. Como esto que estoy mencionando, por ejemplo, el presupuesto. Porcentaje dado al presupuesto de educación. Eso ninguno de nosotros salió a decir. ¿Cómo los constituyentes del año 1916 se pusieron una cláusula tan reglamentarista? No era una cláusula reglamentarista, era una cláusula destinada a la eficacia del derecho que estaban consagrando. Entonces yo creo que si de algo nos tenemos que preocupar nosotros en esta Constitución, es de la eficacia de los derechos que vamos a poner. Bien. Carlos, vos marcaste recién claramente que la Constitución provincial surge en un contexto de transición a nivel nacional de la República oligárquica hacia la República democrática. A mí me gustaría que profundizaras un poco eso, porque eso está ligado al ascenso al poder de Hipólito Yrigoyen en 1816, y que en todo caso qué proyección se puede hacer de ese tránsito respecto a cuál debería ser el desafío 100 años después en la provincia de Mendoza respecto del contexto histórico-político. El momento político que se vive en 1915, como dije recién, tenía a nivel nacional ese tránsito de la República oligárquica a la República democrática después de la reforma de la Ley Sáenz Peña, y que aparte es una sorpresa, esto hay que decirlo, porque quienes sancionan y llevan adelante el proceso de sanción de la Ley Sáenz Peña, sobre todo el presidente y su ministro del Interior, que era Indalecio... ¡Ay, por Dios! Se me borró. Bueno, tenía otro problema de la edad. Tenían la convicción de que Indalecio Gómez, de que he escrito algo sobre Indalecio Gómez, me olvidé. Tenían la convicción de que de todas maneras, con esa reforma y con la participación de esa lista, aunque no era estrictamente un sistema de lista incompleta, pero con 2/3, 1/3, iba a participar la minoría que era o aparentaba ser el radicalismo. Y esa presunción fracasó y el radicalismo triunfa en las elecciones y lleva a Hipólito Yrigoyen al gobierno en 1916. Mendoza no vive el mismo fenómeno. En Mendoza, Emilio Civit deja su delfín, que es Rufino Ortega hijo, que como suele ocurrir, el delfín se pelea con quien lo había puesto y adquiere
vuelo propio, se genera un nuevo partido político, que es el Partido Popular, y ese Partido Popular es el que tiene la mayoría en las 3 secciones electorales que existían en ese momento en la elección de convencionales constituyentes. Y no dije antes un dato que es importante. Aparece por primera vez con una presencia electoral interesante el Partido Socialista. El Partido Socialista de Juan B. Justo, que había sido fundado en 1896 y que tiene aquí una primera aparición que le permite ser la minoría siguiente, en realidad la primera minoría después del Partido Popular, y que influye mucho en varias partes de la redacción de la Constitución de 1915-16. Recordemos que ese socialismo era un socialismo reformista, equivalente a lo que hoy llamaríamos la socialdemocracia, que había abandonado digamos, algunos postulados centrales del marxismo, como la lucha de clases, etc. Era, yo diría, un socialismo moderado, que tenía una persona muy relevante en Mendoza, que era Morey, y que tuvo incidencia muy importante, insisto, en varias cláusulas. La Constitución de 1916 no proclama el sistema democrático en su forma de gobierno. Sin embargo, incorpora una serie de normas de franco contenido democrático, empezando por el artículo 4, que sanciona la soberanía popular, etcétera, etcétera. Y en el proyecto que había elaborado Barraquero, que sirvió de base a la comisión redactora, se insiste mucho en que esta Constitución responde al espíritu democrático instaurado a partir de 1912 con la sanción de la Ley Sáenz Peña, etc. Es decir, que es una Constitución que se sanciona en el marco de ese espíritu naciente de la República Democrática y que, por lo tanto, se puede decir que incorpora lo último que hay en materia política en el momento en que se está debatiendo. Hoy, si tuviéramos que debatir, nos encontramos con el problema de que aquel sistema que era, digamos así, todo expectativa, hoy refleja muchos aspectos críticos. Es decir, a diferencia de aquellos convencionales constituyentes que trabajaron en el espíritu optimista de la democracia naciente en el país, hoy tenemos, creo que somos todos conscientes, que revisar los mecanismos democráticos que de una manera o de otra han producido fallas, ruidos, problemas, inconvenientes, de tal manera que el desafío que habría que inventar es cómo el sistema democrático representativo sale de su crisis. Discúlpenme los que no piensen lo mismo, pero yo creo, y lo he sostenido muchas veces, que estamos en un momento de crisis del sistema democrático representativo, porque el sistema democrático representativo se asienta en un valor fundamental que es la confianza. Confianza del representado respecto del representante. Y esa crisis en el sistema de representación es lo que en buena medida hay que revisar a futuro. ¿Y cómo se revisa? Creo yo, teniendo un eje central, que es volver a personalizar los sistemas de representación, de tal manera de acercar y por lo tanto de tratar de recuperar la confianza entre representante y representado. Si no, no hay sistema representativo que funcione y este es un problema que tiene hoy todo Occidente. No. Quiero hacer una última pregunta para Aida y si me permite voy a cometer una infidencia. Antes de llegar a este recinto estábamos en el despacho de la vicegobernadora, donde Aida y su marido nos comentaban que se habían demorado un poquito porque estaban saludando a su nietito o nietita. Nietito de 1 año y 4 meses y que no quería perderse ese momento. Desde ese rol de abuela, desde ese rol de mujer importantísima para Mendoza, me gustaría que nos comentara cuál sería la Constitución que le gustaría dejarle o que tuvieran sus nietos, ¿no? Así como hoy estamos mirando 100 años atrás la que nos dejaron nuestros antecesores, ¿cuál sería
esa Constitución de esta provincia tan querida que les gustaría que sus nietos ciudadanos vivieran y disfrutaran? Yo quiero, insisto, quiero una Constitución que se cumpla. Bueno, es un buen punto de partida. Eso es lo que quiero. Y obviamente para que la norma se cumpla, se necesita mucho de esto que dijo recién Carlos, esta palabra que él mencionó, la confianza. La confianza es muy importante. Entonces, es preferible que no tengamos tantas declamaciones, pero que lo que está se cumpla. Entonces, para cumplir, insisto, como normalmente nosotros los argentinos, ya lo decía aquel grande que fue Carlos Nino, tenemos metido todo esto de la anomia, del incumplimiento de las normas. Entonces, nuestra Constitución lo que tiene que tener, insisto, son mecanismos de eficacia de los derechos. Quisiera una Constitución que pudiera tener eso, que las normas se cumplan y se cumplan con equidad, con justicia, con independencia de los gobiernos de turno. Esa es la Constitución que quiero. Bueno, muchísimas gracias, Aida, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos. Buen día.